Simón Bolívar, desde 1817, le solicitó a Luis López Méndez, que vivía en Inglaterra, un trabajo de conscripción o de reclutamiento, o si se quiere llamar, de incorporación voluntaria y con estímulos a los ingleses que habían quedado cesantes de algunas actividades, pero que, como bien se sabe, los ingleses fueron adversarios de los españoles durante mucho tiempo. Y por lo tanto, Bolívar en sus viajes desde 1810 había concebido que los ingleses en algún momento podían participar de la guerra de independencia. López Méndez entonces recluta a estas personas. Inclusive para la batalla de Boyacá hay 300 de ellos, 300 que están dispuestos, es la Legión Británica. Y Bolívar conformó un ejército de 4 batallones de infantería, 3 escuadrones de caballería y 2.100 hombres. 2.100 hombres con los 300 ingleses. Pero como quiera que, Pablo Morillo estaba en Venezuela. Se había producido el Congreso de Angostura a principios del año 1819 y habían investido a Bolívar como presidente de la Segunda República, que no estaba liberada, pero el proceso independentista se había iniciado con la primera, digamos, declaración constitucional de 1811, con el triunfo de 1813, que también dio para una constitución donde habían vencido a Domingo Monteverde. Pero estamos en 1819, el ánimo independentista que se inició en 1810 todavía no tenía resultados concretos. Y Morillo había sido neutralizado en Venezuela por los llaneros al mando del general Páez, pero la mayor parte de las tropas estaba en Venezuela. Allí es donde Bolívar concibe la magnífica idea como estratega militar de venirse al centro de la Nueva Granada y cruzar los Andes, pero en un total secreto. Eso mismo le pide a Santander, que está reclutando tropas. El día 21 de mayo llegó Bolívar a el pueblo de 60 y convocó inmediatamente el Consejo de Oficiales a una humilde choza, nos dice Indalecio Liévano Aguirre en su biografía, donde blancos y brillantes cráneos de res sirvieron de asiento a aquel grupo de hombres que se preparaban a decidir los destinos de América. Soulet, Anzoátegui, Briceño, Méndez, Plaza, Rook y Rangel escucharon en silencio la exposición del Libertador, destinada a destacar las circunstancias que hacían imposible el decidir la guerra en los campos de Venezuela y la urgencia que existía, por tanto, de cambiar el centro de operaciones e invadir a la Nueva Granada para procurar la intervención de nuevos factores en la contienda. Entonces Bolívar comienza a pensar desde Apure, Venezuela, en llegar a Casanare, donde Santander ha reclutado lanceros, llaneros y pardos que van a contribuir a la guerra de independencia. Pero sobre todo, esta es la llamada campaña libertadora, que se inicia en mayo de 1819 y termina el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Son 77 días de mucho ajetreo por el cruce de los Andes, por las dificultades que tuvieron en el páramo, por lo accidentado del terreno, por lo escabroso de los caminos, por las lluvias torrenciales continuas, como también lo exponen los boletines de Sublet en la época y las exposiciones magníficas, el análisis de John Lynch en otro libro biográfico sobre el Libertador, que es citado por
William Ospina también. Bolívar pensó que sería entonces provocador empezar desde el Casanare para entrar a la Nueva Granada, al corazón de la Nueva Granada, para llegar a Bogotá, para impedir inclusive que a Santa Fe de Bogotá llegara el señor Barreiro con el señor Jiménez y concentraran los refuerzos militares y se fortificaran al lado del virrey Sámano. Entonces, ¿qué sucedió? El 7 de agosto, en el puente de Boyacá, Bolívar atacó u ordenó el ataque desde ambos flancos. Francisco de Paula Santander luchaba por el control del puente. Anzoátegui atacó el centro de la posición de los realistas. Soublet contribuyó con el grupo de caballería y se obtuvo el triunfo. 1.600 prisioneros españoles. Las bajas de los patriotas no fueron más de 13. Muchos heridos en el campo de batalla. Una refriega que duró más o menos 2 horas y media. Fue un sábado, el 7 de agosto. El 7 de agosto entonces se convirtió en la fecha símbolo, en la fecha más icónica del proceso de independencia, porque si bien es cierto que allí se logra vencer al grueso de las tropas que estaban un poco desmoralizadas, las tropas españolas, porque ya con todo el tiempo que llevaban al mando de Morillo y del maltrato de los mismos comandantes españoles, el pago tardío, las raciones a medias y muchos colaboracionistas criollos o nativos que se volvieron realistas comenzaron a desertar. Pero ese vencimiento, ese triunfo que después se va a consolidar para despejar la zona en todo el virreinato, con las batallas de Carabobo, de Junín, de Ayacucho y de Pichincha, es Boyacá, el triunfo en el puente de Boyacá, el que hace que definitivamente la campaña libertadora tenga un viso ya de triunfo y él llega victorioso el 10 de agosto a Bogotá y es recibido con todos los honores. En un segundo videoclip ampliaremos los aspectos del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá que cubre el río Teatinos.